A continuación tendremos la ponencia del doctor Miguel Caparrós, doctor en Prehistoria por el Departamento de Prehistoria del Museo Nacional de Historia Natural de París. Él se ha centrado su investigación sobre todo en el estudio de paleoantropología, principalmente dedicado a la cladística, pero a la estadística también, y se ha centrado también sus estudios principalmente en Zafarraya, Cueva del Ángel y otros más centros de investigaciones, etcétera, etcétera. Pido por favor si pueden apagar las luces para la siguiente ponencia, por favor. Gracias. ¿Y cuáles son? Este para avanzar. Sí. Buenas tardes. Quisiera dar las gracias a Santi y a Marco por haber ofrecido de dar una charla en estas jornadas. Quiero asegurar, Cecilio, que Zafarraya es un yacimiento muy conocido en el mundo de la prehistoria fuera de España, y también decir que Cecilio obtuvo su tesis doctoral en el Museo de Historia Natural en París en el año 2000, me parece. La problemática de los últimos neandertales es muy interesante y pensamos que Zafarraya puede ayudar a solucionar un poco este tema, y por eso voy a hablar primero de quién eran los primeros neandertales. Vale. En el 2015 hicimos un estudio filogenético con un investigador francés, Aurélien Mounier, en base de observaciones anatómicas que hizo para su tesis doctoral. Y el tema era de saber qué representa Homo heidelbergensis, la supuesta especie ancestral de los hombres modernos y de los neandertales. Y hay dos conceptos de Homo heidelbergensis. Es el concepto sensu stricto, que es lo que utilizaron los investigadores españoles y franceses, diciendo que Homo heidelbergensis era la forma ancestral que incluía los fósiles de encima de los huesos, que luego dieron lugar a los neandertales. Y unos investigadores anglosajones se apoderaron de la apelación de Homo heidelbergensis, y es lo que yo llamo la definición sensu lato, y incluyeron varios fósiles de Francia, como Arago de Italia, Ceprano, Petralona de Grecia, Broken Hill y Bodo de África, y Dali y entonces lo que hicimos es un estudio cladístico, filogenético, y obtuvimos resultados bastante interesantes. Dale. Y el resultado fue que no existe hoy en día un concepto taxonómico que se puede decir que ¿puede apagar? ¿Puede apagar? Gracias. No existe un concepto que permite decir que el taxón Homo heidelbergensis existe. Una de las conclusiones que obtuvimos una secuencia cronológica, lineal, filogenética de lo que llamamos Homo heidelbergensis. Y vamos a ilustrar un poco los resultados que obtuvimos con un artículo que se publicó en Science por el equipo de Atapuerca en el 2014. Pasa. Los comentarios que hicieron es, primero, a pesar de que los homínidos de la cima de los huesos son parte del clado neandertal, el análisis presente demuestra que son diferentes de los neandertales en varias áreas craneales consideradas como taxonómicamente diagnósticas de Homo heidelbergensis. Y eso lo comprobamos. Vemos aquí cima de los huesos número 5 y vimos aquí
Vemos aquí cómo de manera progresiva hay cambios anatómicos que luego darán lugar a la secuencia neandertal. Pasa, por favor. Pasa. Otro comentario. La bóveda craneal carece de especialización neandertal. Este patrón mosaico coincide con la predicción del modelo de acreción como primera fase de la evolución de los neandertales. La muestra de la cima de los huesos es próxima al grupo hermanos de los neandertales. Sugerimos que los fósiles de la cima de los huesos deben ser excluidos del hipodigmo Homo heidelbergensis. Es decir, el equipo de Atapuerca decidió en el 2014 excluir los fósiles de la cima de los huesos de la definición de Homo heidelbergensis. Y aquí tenemos un ejemplo del modelo de acreción, como de manera progresiva hubo cambios anatómicos que llegó a los neandertales clásicos. Pasa, por favor. Los nuevos datos morfológicos craneales presentados confirman que la población de la cima difiere de otros fósiles como Cheprano y Arago, que tenemos aquí, que no exhiben una serie de caracteres derivados neandertales visto en la cima. Por lo tanto, más de un linaje evolutivo han coexistido durante el presente. Eso lo demostramos aquí y hace poco se publicó otro estudio comparativo entre la cima de los huesos y Arago por el equipo de Atapuerca, que demuestra que Arago de Francia es totalmente diferente de Pasa. Y finalmente, la conclusión del estudio del equipo fue un enfoque alternativo de Homo heidelbergensis. Es un taxón del Pleistoceno medio que incluye fósiles sin apomorfia neandertal y de este sentido limitado esta especie. Sería la especie ancestral de los neandertales. La especie ancestral es este nudo cuyas similitudes se acercan más de fósiles africanos como los de Broken Hill y de Bodo. Pasa, por favor. La teoría de que los fósiles de la cima de la se confirmó por un estudio de ADN que se publicó en el 2016 que demuestra que los fósiles de la cima de los huesos tienen un parecido y una proporción genética bastante importante con los neandertales. Pasa, por favor. Aquí tenemos los fósiles de la cima de los huesos, 4 o 5. Podemos, yo pienso, añadir a esos fósiles de Inglaterra, Swanscombe, Steinheim y Heilingen de Alemania, y el fósil de Aroeira que se descubrió el año pasado en Portugal. Eso representa un grupo, un clado entre 400.000 y 400.000 que luego evolucionaron de manera lineal. Pasa, por favor. Y dieron lugar a los neandertales clásicos, tal como la Chapalozan, la Ferrassi, Amul de Medio Oriente y las famosas mandíbulas de Zafarraya y Exidum. Pasa, por favor. Eso es, ya habló Marco de la distribución geográfica de los neandertales en Eurasia. Pasa. Este estudio se publicó en el 2014 por Tom Hyam, el director del laboratorio de Oxford. Dataron varios yacimientos y aquí tenemos la datación de 3 neandertales, La Quina en Francia, Saint-Césaire, y la conclusión, no se ve muy bien, es que hace 41.000 años ya no hay neandertales en Europa. ¿Pasa? Obtuvimos bastante buenos resultados con respecto al hombre moderno. Pasa. Y por ejemplo aquí los fósiles que hemos tenido que analizar y que vemos representan un linaje bastante importante, incluyen Jebel Irhoud de Marruecos, Foresbah de Sudáfrica, los fósiles bastante modernos de Israel con 100.000 años. Pero a mi parecer, estos fósiles tienen rasgos arcaicos. Yo los llamaría Homo sapiens premodernos. Y el fósil más moderno que se puede considerar más antiguo es el fósil Pasa de Erzo en Etiopía, datado en 160.000 años. Pasa.
Esos son los fósiles modernos del Paleolítico Superior en Europa. El más antiguo es el fósil de Păstrăuase de Rumania. Y luego tenemos Cro-Magnon, pero Cro-Magnon no es tan antiguo como se pensaba, y otros fósiles de Europa Central. ¿Basta? Con respecto a España, los restos fósiles de Châtel-Perroniense industrialítica, que es intermedia entre musteriense, que se asocia a neandertales y elorinzas, no existe en la persona ningún fósil humano ligado a este dicho contexto cultural. ¿Pasa? Eso es una lista de los fósiles de hombres modernos, donde se destaca los fósiles de Lagardevelo en Portugal, datado en unos 24.000 años. Y cuando se mira esta lista, prácticamente no hay fósiles que se podría atribuir al Aurignaciense, que es la cultura lítica asociada al hombre moderno. El único sería el niño del castillo, que fue descubierto en 1911 durante las excavaciones de Obermayr y de Boy en el nivel 18. El problema es que los fósiles del castillo han desaparecido, pero han sido descritos por Henri Valois del IPH. Así que vamos a ver qué representa qué hubiera representado el niño del castillo. ¿Pasa? Es importante precisar que cuando no existen fósiles humanos en un yacimiento del Paleolítico Medio o Superior en Eurasia, se equiparan las industrias líticas de la manera siguiente: musteriense es igual a neandertales. Y como dijo esta mañana Javier, en África del Norte el musteriense lo hacen hombres premodernos, y lo mismo en Medio Oriente. Por ejemplo, en Shur y Kafze, en Israel, tienen industria lítica musteriense, y en Jebel Irhoud, que mencionó Javier, también. El aurignaciense y otras industrias del Paleolítico Superior corresponden a hombres modernos. ¿Pasa? Por lo tanto, cuando no se encuentran fósiles humanos, se data a los niveles arqueológicos donde hay industria. ¿Pasa? Y por lo general el final del musteriense coincide con la desaparición de los neandertales. Y el aurignaciense o otras industrias del Paleolítico Superior corresponden a la presencia de hombres modernos. En el caso de aurignaciense no hay ninguna duda que sus productores fueron los primeros hombres modernos en aparecer en Europa y Medio Oriente. ¿Pasa? En el 2006 Tom Hyam, del laboratorio de Oxford, de C14, y director de tesis de Marco, publicó con varios colegas un artículo sobre el riesgo que existe en la contaminación en las edades de radiocarbono de la introducción de C14 moderno. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se saca un fósil que está enterrado, está bombardeado, hay C14 en la atmósfera, está bombardeado, entonces absorbe C14 moderno. Y lo que pasa es que si no se limpia la muestra, por ejemplo, vamos a tomar una datación de 25.000 años, si se quita la contaminación, se obtiene una datación de 30.000 años. Es decir, si no se utiliza el proceso de ultrafiltración, hay un error de 5.000 años. Y a medida que vamos al límite del método, el límite del método del C14 son 50.000 años. En 30.000 años el error puede ser de 20.000. Y es por eso que el protocolo que ha adoptado el laboratorio de C14 de Oxford es importantísimo. Y si no hay ultrafiltración, hay que poner en duda los resultados C14. Así. Volviendo al castillo, los restos del niño de castillo que han desaparecido se encontraron en el nivel 18, que llamaron el Aurignaciense Delta, y eso es la datación que Rachel Wood es una chica del laboratorio
de Tom Hayem de Oxford, que hizo su tesis doctoral en la transición del Paleolítico medio a Paleolítico superior en la península ibérica. Así que dató los fósiles, dató los niveles del castillo y vemos aquí que el final, el nivel 18 está entre 45.000 y pico y 42.000. Así que uno puede decir que en base de esto había hombre moderno en el norte de España. Pasa. Eso es un estudio que publicó Rachel en 2014, donde dató 3 yacimientos: la Arbeda, la Becocoa y la Viña, y obtuvo estos resultados que vamos a ver un poco más tarde. Pasa. Es un estudio de Ana Marín y un grupo de arqueólogos de Cantabria. Dataron 13 yacimientos en Cantabria y publicaron esto en abril del 2018, y eso es una síntesis de las dataciones que hicieron en la Becocoa, en el Cusco, Cobalejos, la Viña. Vamos a ver ahora, vamos a comparar ahora las dataciones de estas dos publicaciones. Hay una cierta coincidencia y vemos que el final musteriense en Cantabria corresponde a una edad de 48 a 45 del año. Vemos también que el chátel peroniense de la Becocoa están en 42.000, 41.000, pero lo interesante es de ver que el aurignaciense en Cantabria va entre 43.000 años y 33.000 años, y se puede equiparar a las dataciones que hizo Rachel, que incluye yacimientos franceses e italianos. Así que podemos decir que en el norte de España, en Cantabria, en el País Vasco y en Cataluña, la primera presencia humana moderna, del hombre moderno, empieza en 43.000 y termina esta cultura de hombre moderno en 33.000 años. ¿Sí? Eso es un artículo muy interesante que se publicó hace 3 meses. Los primeros hombres modernos al interior de la península ibérica. Es una lista de yacimientos que supongo, Javier, conoces. Es un estudio paleoclimatológico donde en el río Tajo analizaron cortes para ver la deposición de los. Los son depósitos inorgánicos que se acumulan durante periodos muy fríos, periodos glaciares, periodos áridos con vientos muy intensos. Y si se mira en el anexo del artículo, hicieron una revisión de todas las dataciones de todos estos yacimientos, y el resultado es el siguiente. Eso es el resultado de haber compilado todas las dataciones de todos los yacimientos en el interior de la península. Eso quiere decir que el Paleolítico medio, producido por los neandertales, para aquí, en 42, 43.000 años. Y la primera aparición del hombre, el gravetense, está en 28.000 años. Eso quiere decir que no hay evidencia en esta parte de España de presencia humana durante 15.000 años. Pasa. Eso es una lista de yacimientos del Mediterráneo. No voy a entrar ya, habló de ello Marco. Podemos resumir de un cierto modo, pasa. El paradigma de la desaparición de los neandertales y la aparición de la
la podemos resumir en la hipótesis de Joao Silao de la frontera del Ebro. Eso es un artículo que publicó y en el cual demuestra que en estos yacimientos en el norte de España, el musteriense se acaba en 42.000 años, pero en el sur en el resto de España hay el Bajo Hundío, varios yacimientos. El musteriense desaparece hace 35.000 años. Y eso hoy en día, de un cierto modo, es bastante discutido, pero yo pienso que no hay un modelo o hipótesis alternativa que explique con mejores argumentos esta hipótesis de la frontera del Ebro. Pasa, por favor. Eso es la lista de los yacimientos de neandertales. Pasa. Ya presentó Marco la lista de los restos de neandertales en la península. ¿Ves para atrás? Y como lo enseñó, hay solamente 2 cráneos completos de neandertal en Gibraltar, el de Foursquare. Y luego hay mandíbulas, fémur, aquí hay restos de parciales, fragmentos craneales, mandíbulas, dientes. Es decir, que no tenemos un registro neandertal en España muy limitado. Pasa, por favor. Y entonces vamos a ver qué papel puede desempeñar el boquete de Zafarraya. Pasa. Ya ha hablado Cecilio de la cueva donde está ubicada. Pasa. La monografía, 70 investigadores son autores de 50 artículos y tiene la monografía 1743 páginas, y como dice Cecilio, es quizás la monografía más extensa jamás publicada, yo pienso, para un yacimiento no solamente neandertal, pero del Pleistoceno medio o inferior. Eso es la monografía. Pasa. Lo que se excavó en Zafarraya es estos niveles. Aquí tenemos el punto cero. Cuando se excava, se determina un punto cero y se excava a partir del punto cero. Entonces, la excavación de Zafarraya empezó a menos 2,25 metros y paró a casi 1 metro. Así que se excavó 1,20 metros. ¿Pasa? Pasa, esos son los fósiles que se hizo. El comentario que hizo Cecilio en términos de qué pertenencia filogenética puede tener Zafarraya, y efectivamente eso es un estudio que se publicó. Zafarraya tiene más semejanza con mandíbulas de Amud en Israel y Shamgar en Irak, y eso quiere decir que quizás había un grupo de neandertales mediterráneo y un grupo, y eso es una hipótesis de Antonio Rosas que comparto. Vale, pasa, eso son la industria musteriense. Pasa. Eso es un artículo, el artículo hizo alusión, Cecilio, que publicamos en el 2012, donde pudimos solucionar el tema de quién mataba las presas en Zafarraya. ¿Pasa? Y eso, lo que hicimos es, aquí tenemos el registro de la estrategia de la industria lítica, y aquí tenemos los carnívoros, los cuones, vulpes, crocuta, las panteras, y aquí tenemos las presas, ¿no? Y aquí vemos que la cabra pirenaica es la más constante. Y entonces hicimos, con un modelo estático muy sofisticado, un estudio, y las conclusiones ya las mencionó Cecilio. Es decir, que se pone en duda la validez del modelo neandertales, eran cazadores. La cabra fue cazada por los dos, pero la pantera fue el predador principal, como lo demuestran los datos y el análisis. Lupicapra también la pantera fue el acumulador, pero los neandertales fueron los principales acumuladores de ciervo, que pasaban en una cierta distancia de la cueva. A raíz de las pocas marcas taxonómicas observadas, es probable que los carnívoros carneaban restos de cervos traídos por los neandertales.
y el resto de los grandes herbívoros, como bos, equuscávalos, que pastaban en una cierta distancia, se observan marcas antrópicas solamente en individuos adultos, lo que indica predación por humanos con acceso secundario por carnívoros. ¿Pasa? Ahora vamos a entrar en el tema del último Neandertal y le voy a dar caña a Cecilia. Como mencionó Cecilio, y se publicó dataciones en 1995 de C14 y de uranio-torio. La única datación que se hizo al nivel de la mandíbula a menos 2 metros dio 33.400 BP, pero las otras dataciones se hicieron a niveles arriba, a menos 108 centímetros, 130, 135, 108. Y el resultado es que se dice, y eso no eran dataciones calibradas, así que hay que añadir un factor para la calibración. Pero por lo general, entre 32 y 35.000 años, los neandertales sobrevivieron en refugios en el subsuelo. Eso fue el paradigma que se aceptó. Entonces tuvimos los últimos neandertales en Zafarraya. Y ahora, cuando Cecilio hizo su tesis, se hicieron, y eso es normal, en toda ciencia hay que utilizar todas las técnicas de dataciones. Y entonces se hizo varias dataciones. Por ejemplo, esas son las edades que se publicó en el 25, aquí estamos a 33.000 alrededor. Dataron carbones, y aquí estamos los ciudadanos. El problema con los carbones es que generalmente se mueven en los sedimentos, se contaminan. Datar carbones por C14 es muy incierto y generalmente los resultados no son fiables. En uranio-torio también, a pesar del hecho que se dató toda la ascendencia, no había claridad. Y entonces se puede estimar que a partir de estos estudios, 8 años después de que las edades de Zafarraya habían aumentado. ¿Pasa? Y Michel, que es la chica que hizo el uranio-torio, publicó en el 2013 nuevas dataciones. Tomó 3 muestras de carbones que dató en Oxford, y luego también hizo dataciones y esta vez publicó un artículo donde dijo que por lo general las dataciones de Zafarraya se podían determinar en un nivel de 39.000 y 43.000. ¿Pasa? Repito el tema de la contaminación del carbono 14. ¿Pasa? Y el palo vino con Rachel Wood. Rachel hizo su doctorado en el laboratorio de C14 de Oxford bajo la dirección de Tom Hyan. Vino a España y trató de tomar muestras de un montón muy importante de yacimientos, y encontró muestras donde había colágeno nada más que en 2 yacimientos, Jarama y Zafarraya. Y para Zafarraya le dimos 30 muestras. De las 30 muestras pudo determinar nada más que 3 se podían datar. Y entonces aquí tenemos el nivel de la mandíbula famosa a menos 190 centímetros. La datación a este nivel 46.700 a lo menos, y luego a este nivel 46.300 más 2, es decir, el límite. Estamos aquí en el límite del método C14, y aquí edad infinita. ¿Pasa? Y entonces estas edades, lo que fue interesante en el estudio de Rachel es que tomó una muestra que se había datado en 33.300 y la redató
otra vez con el protocolo de ultrafiltración, y esta vez obtuvo un resultado de 46.700. Y eso demuestra el error que puede haber si uno no utiliza el proceso de ultrafiltración en dataciones de C14. Entonces, estas edades cerca o más allá del límite de radiocarbono ponen en duda los resultados anteriores de cronología más joven de 42.000 años. Y el paradigma del último Neandertal de Zafarraya se acaba, pasa. Pero una cosa que hay que tomar en cuenta es que los resultados de Rachel no son bastante compatibles con lo que se encontró, por ejemplo, las dataciones de uranio torio en un modelo de linear uptake, como se dice, es decir, que la absorción del uranio es continua, es un modelo que hay que utilizar, dio también alrededor de 50.000 años. Y se utilizó también en la monografía una técnica de dataciones llamado racemización de aminoácidos, y el resultado es bastante interesante porque se dató varios niveles, 122 centímetros bajo punto cero hasta 191, y vemos aquí que al nivel de la mandíbula se obtiene unos 49.000. Es decir, que hay una coherencia lineal entre profundidad y dataciones en esta técnica pasa. Entonces, lo que hizo Rachel, analizó todos los yacimientos de Portugal, de la costa mediterránea, y rechazó de manera contundente los resultados, como lo sabes, Javier, de estas dataciones. Pasa. Y luego, en el 2006, hay una bomba. Y la bomba es el artículo del equipo de Gibraltar, Clark Linson, Late Survival of Neanderthal del sur de España. Pasa. Recuerdo que en Gibraltar se encontraron nada más que 2 cráneos, en Forbes Quarry y en Devil's Tower. Pasa. Y no se han, como dijo Cecilia, jamás se han encontrado restos fósiles de Neandertal en Gorham Cave. Y eso es la portada de National Geographic, donde se ve la cueva de Gorham Cave con el cráneo de Forbes Quarry en Gorham Cave. Pasa. Eso es un extracto del artículo de Clive Finlayson, y donde dicen que hay 3 muestras. Estas 3 muestras donde en total estas edades demuestran que los neandertales ocupaban el yacimiento hasta 28.000 y posiblemente hasta reciente 24.000. ¿Pasa? El problema es que si uno mira las otras muestras, aquí tenemos 27.000 arriba de 24.000, así que hay una, y aquí 23.000 debajo de 20.000. Pasa. Y lo mismo ocurre con otras datas. Así que la dispersión de las edades es clara evidencia de la movilidad de las muestras de carbón, porque dataron carbones en la estratigrafía. Pasa. También publicaron un perfil muy bonito, como si todo estaba bien en orden, de donde tomaron las muestras. Pasa. Pero resulta que en realidad este perfil no es lineal, es bastante desorganizado, y es evidencia de bioturbación entre los niveles 3 y 4 donde las muestras fueron tomadas. ¿Pasa? Entonces hubo una serie de artículos donde se criticó, Zilao y Petit le metieron caña a la secuencia de la Rasía y Santa María Álvarez. Dijeron hasta el momento no se ha publicado ninguna prueba convincente que corrobore la asociación española. Y Tom Hamm, el director del laboratorio de dataciones de Oxford, dijo que los estudios de sedimentación demuestran bioturbación, y eso es probable explicar resultados aberrantes. ¿Pasa?
Entonces, eso es lo que se publicó en el 2006, los últimos Neandertal. Ya no existe este paradigma. Y ese paradigma fue sustituido por otro. Tom Hayem publicó un artículo de impacto que todo el mundo hoy en día acepta, y Javier Baena y Cecilio y yo somos coautores, y dataron un montón de yacimientos en toda Europa, en Italia, en Francia, y eso es el resultado, y el consenso de todas estas dataciones demuestra que los neandertales, o el musteriense más bien, desaparece hace 41.000 años. ¿Basta? Podría haber un cambio de paradigma del último neandertal en Zafarraya en 2019, quizás, lo esperamos. Hay que tomar en cuenta el hecho de que las dataciones que publicó Rachel fueron a menos 200, pero hay aquí evidencia por esta técnica de que hay aquí coherencia en términos de dataciones del perfil. Pasa. La ubicación del nivel datado con referencia a los fósiles de Neandertal se hizo a menos 2 metros. Esas son las dataciones de Rachel. Así que a menos 2 metros estamos en el límite del método del C14. ¿Pasa? Eso es un perfil longitudinal de la distribución espacial de la industria musteriense. No se ve bien, pero este número aquí es 100 y esto es 150. Y aquí es donde estaba la mandíbula que se dató. Es decir, que hay industria entre 100 centímetros y menos 100 y 150 en 3 áreas del yacimiento. ¿Pasa? Y eso es un ejemplo de la industria que hay. Aquí es 100, 130 y 150. Eso es el musteriense de Zafarraya. ¿Me puedes dar un poco de agua, por favor? ¿Pasa? Bueno, eso es notas del tipo de útiles que hemos encontrado en varias cuadrículas al nivel alto. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Entre 100 y 130 centímetros hemos encontrado laminillas proto-aurignaciense. ¿Pasa? Eso quiere decir que entre 100 y 130 centímetros tenemos industria musteriense y también proto-aurignaciense. Y el problema es, ¿qué pasó? Eso es un mapa, no se ve muy bien, de una síntesis que hizo Jean-Jacques Blanc del Max Planck Institute, que publicó en 2013, donde se ve en rosa el área donde se ha encontrado proto-aurignaciense y en azul el aurignaciense inicial. Pasa. Y la síntesis de su publicación, aquí tenemos las dataciones en C14 calibrada. Y pues, según parece, hay evidencia en el Medio Oriente de proto-aurignaciense en 47.000 años, y luego en el sureste y en el Mediterráneo el proto-aurignaciense empieza hace 42.000 y un poco más tarde en el noroeste y oeste de Europa. Y luego aquí tenemos el Early Aurignation, que es el aurignaciense inicial en Europa mediterránea. Así que este tipo de consensos demuestra que el proto-aurignaciense tiene que ser bastante antiguo, y eso es el gran problema que tenemos. Vamos a seguir.
Entonces, para explicar lo que el tema es determinar si las piezas proto-aurignacenses son contemporáneas con la lítica musteriense de los niveles superiores o si estas laminías son intrusivas. Entonces, hay tres hipótesis. Estamos en presencia de un tipo de aculturación como unos investigadores han propuesto por el Charter. Pero eso quiere decir que los neandertales aprenden a hacer laminías, ¿vale? Luego, la segunda hipótesis son los elementos poblacionales intrusivos, es decir, que había neandertales, luego se marchan, hay presencia y luego con los carnívoros se mezcla todo eso y tenemos industria intrusiva de laminillas. Basta. Y otra hipótesis es una interrupción súbita durante la oclusión neandertal por los productores de las laminillas. ¿Podrían estas laminillas estar asociadas al musteriense? Quizás una pregunta estúpida. No es una afirmación que sustituye el musteriense, pero que hay una irrupción moderna y una mezcla de los conjuntos líticos. Eso es la problemática que tenemos. Pero lo que es interesante, eso es un artículo que publicó Joao Zilhão en el 2010 de un yacimiento, Pego do Diablo, y lo data en 34.500. Y resulta que en este yacimiento han encontrado también laminillas del tipo Dufour, como hemos encontrado en Safarraya. Y este tipo de laminilla existe también no solamente en Pego do Diablo, Safarraya, pero también en otros yacimientos de Portugal. Y entonces su hipótesis es que no hay que confundir estas laminillas como laminillas proto-aurignacenses, pero que son más bien particularidades del sur de España. Pasa. Y eso es un comentario que hizo Joao, donde pone en duda el hecho que estas laminillas pertenecen al proto-aurignacense y dice que quizás corresponde a un aurignacense tardío. Así que es la problemática que tenemos que solucionar y para ello estamos haciendo nuevas dataciones C14 y OSL. OSL es una técnica de luminescencia que se utiliza datando sedimentos y aquí estamos en la sala de entrada, hemos tomado 4 muestras y 3 muestras en la sala del fondo y también hemos tomado muestras C14 en los lugares donde hay, en los niveles altos entre 100 y 150 centímetros, donde hay industria musteriense. Eso es un resultado anexo que vale la pena de mencionar. Eileen Jacob está haciendo su tesis doctoral en el laboratorio de Tom Hyan. Le dimos 259 muestras de fauna de Safarraya, vino y tomó muestras. Lo que hizo es muy interesante. Por ejemplo, tomó muestras de huesos largos y tomó 4 muestras, 1, 2, 3, 4, y las dató. Y miró el nivel. Generalmente para datar hay que mirar el nivel de colágeno y el nivel de nitrógeno. Y aquí en Oxford, si el nivel de colágeno es menos que 0,76%, no lo datan. O si el nivel de nitrógeno es 1, no lo datan. Y esto lo que hizo Eileen es interesante, es que se dio cuenta que en un mismo hueso, tomando 4 muestras, se obtenía edades diferentes. Y entonces se publicó este artículo que pasó inapercibido, donde ella dice: normalmente eso es lo que se data en Oxford. Si esos son dos tests, si pasa el test, ¡pum!, lo datan. Pero dice, hay debajo del 1,
para nitrógeno y esta cantidad, hay muestras que tienen colágeno que se pueden datar. Entonces su artículo es muy interesante. Quiere decir que muchas muestras que se abandonaron porque no respetaban los dos criterios se podrían datar. Y nada más.